siempre. Hubo como en ese momento dos extremos muy interesantes, que por un lado es tomar las calles y por otro lado ir a los sótanos, ¿no? Éramos jóvenes, éramos pobres y desconocidos. Estábamos en un sótano donde podíamos hacer lo que nos gustaba hacer. Era un lugar realmente de mucha libertad, ¿no? Pasaban cosas en todas partes. Había 3 escenarios, pasaba algo acá, algo acá. El paracultural estaba hecho a prueba de todo. No era que nadie se podía matar tirándose del escenario. Me acuerdo la barra a la izquierda. Con esas columnas que odiábamos, pero que después añorábamos como locos. Los escalones dificultosos, también el olor medio a serrín, a vino, ruido, música, chicas, chicos y gente vomitando. Me gustaba mucho esa tercera dimensión que era el camarín, donde entre la hora del varieté y la hora del rock se juntaban la guitarra eléctrica y la purpurina. Sí, estábamos haciendo una marca en la cultura porteña que no había sucedido antes. Fue una especie de antídoto, nos salvó la cabeza a muchos. Fue necesario ese momento, creo que por eso también hizo historia. Paracultural. Centro Paracultural, 1986-1990, es un documental que se puede ver en YouTube como para pensar en otras cosas, en otros momentos de la vida, donde podíamos ejercitar la creatividad absolutamente. A mí me apasiona este tipo de cuestiones porque yo las sigo buscando. Como hoy, lo digo ya como músico, como hoy poder producir en una lógica, como decían, desconocido, pobres y sin circuito, cómo construir cultura, ¿no? Sí, el tema del paracultural es lo colectivo, la mezcla, ¿no? Ahí había sketch que se planteaban como de 10 minutos porque ni siquiera había una obra desarrollada, ni siquiera un concepto desarrollado que se empezaba a hacer en el transcurso de las noches, ¿no? que funcionaba el paracultural. Recordemos que los que pusieron esta idea en marcha fueron Omar Viola y Horacio Gavín en 1986 y en 1990, bueno, se tuvo que vender porque la gente del sindicato de los porteros se compró absolutamente todo. Ahí apareció el mercado regulando y cortando toda la creatividad posible. ¿Dónde estaba esto? En la calle Venezuela, donde actualmente a la vuelta de la trastienda. Exactamente. Recordemos que estábamos en la época alfonsinista, donde la cultura era como un poco conservadora y aparecieron todos estos locos con ninguna pretensión de nada, solamente expresarse. Había una especie de ida y vuelta constante entre el público que subía, que vomitaba, que iba y que venía, y que se manejaban con el absurdo, con la ironía y con la parodia, con mucha irreverencia. Sobre todo venían de la danza, del clown, de la performance, de la música. Se mezclaba la gente del rock, el punk, rockabilly, o sea, una mezcla totalmente total. Imagínate que tocaron Los Redondos, tocó... ¿Cómo era la escena? ¿Empezaba con obras de teatro? Eran sketch. Y terminaba con bandas de música. Y decís, nosotros 4 vamos a hacer un sketch donde pasa esto y aquello. Que era como una kermés. Como una varieté. Ese era el nombre más o menos técnico. Varieté. Entonces estaban las gambas al ajillo, que eran 4 minas. Entonces empezaban como a armar cosas y después se iba desarrollando un concepto. Entonces hoy decimos las gambas al ajillo y más o menos alguien tiene idea qué es, los Messi también, que son todos después de tipos que pasaron a la televisión, que son grandes actores, grandes músicos. Tortonese, Urdapillete y Batato Barea hacían 3 minas desesperadas, creo que era un sketch donde leían poesía, pero hacían lectura de poesía de Pizarnik, Olga Orozco, todo era como algo una de eso, mezcla. Después lo llevaron a Gasalla.
Claro, exactamente. Gasalla tomó eso, pero hábilmente se dio cuenta que ahí estaba explotando la creatividad y que había personas que eran capaces de hacer cosas que ningún actor de los consagrados podía hacer. No sé si se acuerdan, alguna vez vieron a Gasalla, Tortonese y Urdapilleta agarrándose los pelos, sí, pero era terrible porque era como incómodo y a la vez era muy divertido, era de todo. Bueno, miren lo que significa la cultura, ¿no? Y no imponer todas estas ideas mercantilistas, porque ahí no había ninguna idea mercantilista al principio. ¿Qué nos hubiéramos perdido? Todo lo que nos hubiéramos perdido si esto no existía, si no había lugar para Todos tus muertos, para Los Redondos, ya lo dije, para Don Cornelio y la Zona, para un grupo que me gustaba mucho que se llamaban Los Pillos, que aparecieron. Era muy, muy interesante porque eran muy oscuros y a la vez tenían una poesía muy interesante, como diría nuestra ministra de Seguridad. Una filosofía. Qué interesante, me encanta. Una filosofía. Para, repetime el nombre del... Se llama Paracultural 1986-1990. Los directores o los que hicieron toda la selección de material se llaman Natalia Villegas y Ruku Zárate. Se estrenó en el 2021, pero las imágenes son más antiguas, digo, por la cara de las personas que estaban ahí. Está Alejandra Fletchner, ¿no? Sí, claro. El otro día me la crucé en el teatro y me acordé, dije, ay, Alejandra, estuviste en el Paracultural y ahora estás acá enfrente mío. Siempre cuando el mercado intenta invadirlo todo, digo este mercado que usted no tiene ni para comprar ni para vender, por abajo suceden cosas. Nos vamos, nos tenemos que ir, nos están echando.